Hola, hola. Listo, ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No lo digo en orden porque no sé en qué, en qué momento del día nos van a estar viendo o escuchando a través de las plataformas YouTube y Spotify. El día de hoy estoy acompañada de una de mis mejores amigas, la psicóloga Tere Cota. Vamos a estar hablando no de psicóloga a psicóloga, vamos a estar hablando de Cintia a Tere y de Tere a Cintia. Porque justo este tema lo titulamos, bueno, Tere me dio la opción de titularlo así, la verdad me encantó el tema. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y dijo Diana ahorita que vino a visitarnos, ay, se escucha profundo el tema. Y sí, precisamente vamos a abordar este tema enfocado en la parte espiritual, en nuestro cuerpo espiritual, en cómo hemos experimentado o no, queriendo o no queriendo, porque muchas veces nos resistimos a hacer contacto con ese mundo, ¿no? Y quería platicarlo con Tere porque, digo, además de que conozco su trayectoria profesional, ella trabaja con niños, tiene un proyecto extraordinario para niños. De hecho, mi hijo está en su escuela y es una escuela sumamente humanista que se enfoca en prestarle atención a los niños, a sus particularidades, a fomentar valores, a fomentar la escucha, la atención, el respeto, el amor, o sea, todos estos valores que, híjole, ojalá nos hubiesen acompañado en nuestras infancias, ¿no? Entonces, poder hablar hoy este tema contigo después de que, además de que sé a lo que te dedicas profesionalmente, sé que la vida te ha llevado también a acompañar la parte espiritual de las personas, a acompañar la parte humana de las personas en amor. Y creo que, digo, sé que hay cosas que elegimos y cosas que no elegimos, y hay cosas que no sabemos por qué las elegimos, pero algo que yo he visto en Tere es que lo que sea que elija lo hace desde el amor y desde el corazón hacia las personas. Y bueno, bienvenida, Tere. Ay, muchas gracias. Te escuché hablar de mi proyecto y me enamoré. Es porque me tienes enamorada de tu proyecto. No, muchas gracias. Y la verdad es que es un tema maravilloso. Me empujaste a hablar de esto porque sabes que dentro de mí, aunque sí me Sí. vivo como una persona, pues que busca ese lado muy espiritual, muy humanista, Ujú. sí tiendo a tener resistencia a esos temas. No son Sí. temas que fácilmente pues surgen de Ujú, mí. Me encanta escuchar a la gente hablar, me encanta buscar crecimiento ujú, espiritual en mí, ujú. pero no es algo de lo que yo me la paso hablando, ¿sabes? Ajá, Entonces cuando me dijiste de ese tema dije, bueno, va, creo que ya es ajá. momento, Por vamos a dar, algo. vamos a dar el salto y entonces Sí. fue cuando el alumno está listo, aparece el Ujú. maestro. Y me encanta porque muchas personas yo creo que se van a identificar contigo, Tere. O sea, creo que, y lo voy a poner así, como en ocasiones las personas se viven más desde la razón, más desde Ujú, esta parte racional o el pensamiento, de lo práctico, de lo observable, de lo medible. ujú, De pronto tocar el mundo espiritual es tocar una parte que a lo mejor no se puede comprobar, que a lo mejor no se puede digamos, comprobar con, ay, es que no sé cómo llamarlo, o sea, con, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como a lo mejor observable, pero es que para mí, por ejemplo, la espiritualidad, para mí, ujú, eso me gustaría que compartiéramos también, que ujú, es la espiritualidad para cada una de nosotras. Para mí la espiritualidad es estar presente, eso es la espiritualidad, estar presente con todos los sentidos, con todos, los que conocemos y los que no. Cuando me refiero a los que no, a lo mejor aquellas personas muy racionales que de pronto no
no escuchen su intuición, ¿no? Que para mí eso es un sentido fundamental y primordial, que es algo que me ha guiado desde que tengo memoria, la parte intuitiva, que tiene que ver con el mundo emocional y también con el mundo espiritual. Entonces, a veces no escuchamos esa vocecita que nos dice por ahí no, por ahí sí, esta persona no, esta persona tiene buenas intenciones, esta otra no. Inclusive, ahí no metas el pie porque te vas a caer, y a veces no lo escuchamos porque creemos que, no sé, a lo mejor ni siquiera le estamos poniendo atención. Y tú me decías algo que me llamaba mucho la atención, decías, es que yo no sé por qué me rodeo o a cada rato tengo experiencias espirituales si ni siquiera es algo que yo valide en mí, ¿no? Como ni siquiera como volteo a ver esta parte y se me presenta y se me presenta y se me presenta. Y yo te observo como una persona sumamente espiritual que entiende el lenguaje de los elementos, el lenguaje del universo, el lenguaje, ¿cómo lo puedo decir? Del multiverso. O sea, el lenguaje de otras dimensiones, si lo quieres poner así, porque te observo viviéndote de esa manera. Y al tú decir, no, es que no, yo decía, pero ¿cómo que no? Sí, yo la veo así, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras para ti qué es la espiritualidad y cómo ha sido tu experiencia adentrándote a este mundo espiritual. Ok, pues mira, para poder yo conectar con mi experiencia espiritual como actualmente me vivo, tuve que renunciar a todas las creencias que yo tenía antes de lo que era la espiritualidad. Y que para mí espiritualidad era lo que te vendían como una religión. Entonces yo desde muy chiquita pues crecí en una iglesia, en una escuela religiosa. Pero no eran mis propias creencias, como que desde chiquita me cuestionaba y para mí era, pues no, o sea, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, durante un largo periodo de mi vida, yo renuncié así en lo absoluto a la espiritualidad. Y creo que para mí fue así como algo que marcó mi vida, cómo fue que yo regresé a reconectar con esta parte espiritual, pero ya no desde las viejas creencias de lo que a mí me habían enseñado que era la espiritualidad o la religión, fue a raíz de un accidente importante que yo tuve en mi vida. Creo que antes de eso yo había perdido como el sentido, no tenía como una misión o simplemente vivía, y no estaba presente. Entonces, ¿qué me llevó a mí a reconectar? Fue esta experiencia súper fuerte en donde yo pienso que fue una experiencia cercana a la muerte. Estuvo mi papá conmigo, me acompañó. Yo me acuerdo que cuando yo regresé de ese momento, yo estaba experimentando el mayor momento de paz que yo he experimentado en toda mi vida. Y eso a mí me dio una visión de que, ¿qué es esto? Y recuerdo que mi papá me estaba diciendo cuando yo recobré la conciencia, hija, tú todavía no te puedes ir porque tú todavía tienes trabajo. Tus niños te necesitan. Y para mí fue como... O sea, encontré un sentido a mi vida y fue como regresar y decir, de aquí en adelante yo voy a vivir con un propósito. Y no importa lo mal o lo bien que esté mi día, o sea, yo me voy a acostar sabiendo que ese día tuvo un propósito importante para mí y va a valer la pena. Entonces, ahí fue como el regreso a mi espiritualidad o el reconectar con esa parte mía que yo tenía olvidada y con la que yo había estado peleada. Creo que empecé a entender aspectos de mí que yo no había visto y encontré un propósito de vida, que eso es básico. Y entonces para mí la espiritualidad se convirtió en eso que te conecta con el todo y que te nutre el espíritu. De tal manera que aunque tú estés en un momento terrible de la vida, o sea, la espiritualidad es eso que te sostiene cuando estás desmoronado completamente. Así es. Y entonces entendí, porque el hecho para mí de que mi papá me lo hubiera puesto así fue verme en un espejo en donde yo no me había visto nunca y de una manera en la que yo nunca me había visto, porque mi papá empezó a hablar de mi fortaleza y de cosas que yo nunca había volteado a ver de mí. Entonces, ahí entra este tema en donde para mí en ese momento él fue un maestro. Y a su vez, él dice que yo también fui una maestra. Entonces yo creo que todos somos alumnos y maestros. Claro. En determinado momento todos estamos aprendiendo de todos.
Y no es que dominemos todos los temas, ¿no? Sino que debemos de estar como abiertos a recibir de los otros. Y si hay algo de mí que te pueda aportar y que te pueda hacer crecer, pues Claro. encantada de la vida, ¿no? Totalmente. Y ahorita que dices esto, me gustaría retomarlo, a lo mejor llevándolo a otras experiencias, a lo mejor no espirituales, pero sí al conocer a una persona, el hecho de que se te presente una situación, eso también es un maestro, ¿no? Eso también te Totalmente. convierte en alumno. Una problemática, una dificultad, te convierte en alumno, en decir, a ver, ¿por qué se me está presentando esto y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque el para qué le da ese propósito. El para qué es, tú le das el propósito, tú le das el significado. Y ahorita, antes de que entráramos a grabar, justo platicaba eso con ustedes. En mi experiencia, la espiritualidad estuvo muy desvinculada de la religión, no porque me lo hayan enseñado, porque mi crianza fue muy cristiana y católica, tuve ambas, pero había una parte de mí que se relacionaba con Dios, porque era Dios cristiano y Dios de la forma católica, ¿no? La relación con Dios de forma cristiana y la relación con Dios de forma católica. Y yo tenía mi propia forma. Yo tenía mi propia forma de relacionarme con Dios. Que ahora yo veo a Dios de una manera diferente a como yo lo veía de niña. Entonces, poderme vivir en esa relación con Dios desde mi manera y que no había... O sea, llegaba mi abuela, que fue una de mis maestras, en servir a otros, en darle un propósito a mi existencia de servicio, de que yo decía, ay, esto que hago me llena, me encanta ayudar, y ella es una persona que todavía a su edad, ella sigue ayudando cada que de puede. servicio. Mi abuelo, híjole, digo, él ya trascendió, pero mi abuelo igual fue una persona y ha sido una persona que me dejó una gran experiencia de amor, de su devoción hacia la parte espiritual, porque nunca fue una persona que desde su creencia religiosa me obligara a creer, o me obligara o me dogmatizara, ¿no? Para nada. Al contrario, él me mostró cómo se vivía desde su espiritualidad, desde ese respeto, desde esa conexión con todo, y también desde el amor, desde el servicio. Entonces, siempre tuve como ese mensaje, ese aprendizaje en mi vida, que conforme voy creciendo, lo voy integrando de una forma diferente. Pero ahorita mencionabas algo que se me hace bien importante. Ese maestro o maestra que está contigo, que te está guiando, que te está mostrando, y tener la humildad para dejarte enseñar. Y en este caso fue tu papá, en esa experiencia que tuviste pues que sí fue muy cercana a la muerte, que no es cualquier experiencia, que indudablemente te mueve fibras. Y me mencionabas anteriormente que no únicamente a ti, sino también a él. Entonces tú también te conviertes en maestra de él. Sí, porque en automático ambos reconectamos con nuestra espiritualidad, porque considero que pues sí habíamos estado moviéndonos muy en lo racional, en sí ver para creer, y si no puedo comprobar que existe, pues entonces no es algo tangible. Y es bajarle un montón a tus niveles de querer tener la razón, yo creo, porque al final de cuentas hasta terminé entendiendo que ahorita en este momento mi espiritualidad significa esto que yo estoy interpretando, pero eso es para mí. O sea, habrá para quien sí en su nivel de conciencia, la espiritualidad la encuentra en la religión. Entonces yo entendí que la espiritualidad puede ser cualquier cosa que te conecte a un estado de paz, de plenitud, de amor. Puedes encontrarlo, no sé, tal vez abrazando un árbol, en la música. Recuerdo mucho que cuando empezó la pandemia, yo me encerraba en mi casa. Yo tenía un trauma con que Teresa encerrara en su casa, por eso se ríe. Yo estaba súper feliz en mi casa y ahora lo entiendo. O sea, para mí, en un momento, ¿te acuerdas que tú llegabas y era así como que esto está súper depresivo? Yo con mi música de violín, pero en serio, o sea, en serio que para mí era un momento de paz y conexión con el todo súper entero. Por eso yo decía, ¿de qué estás hablando? Porque piensas que yo estoy triste si yo estaba en mi mejor momento. Claro que después también el hecho de que tú me dijeras eso, o sea, me abrió la posibilidad a que después en otros eventos que se me presentaron a la vida, yo entendí
que tenía que abrir la puerta y no nomás era yo sola, sino que como tú dices, en humildad, dejar que otros maestros llegaran y me acompañaran y me apoyaran en los procesos de vida. Así es. Entonces, creo que no hay como una sola forma correcta, sino que cada quien encuentra eso que lo hace ser un mejor ser humano. Totalmente. Y ahorita mencionabas hace un momento el sentido de vivirte desde, o sea, de sí alimentar ese cuerpo espiritual, porque no nomás somos espiritualidad o mente o emoción, no, o sea, o sentido biológico, no. También somos esa parte espiritual y tenemos un cuerpo espiritual y no alimentarlo no nos permite desarrollarnos y lograr esa autorrealización de la cual hablan muchos autores. Entonces, poderle dar ese enfoque a mi parte espiritual, ese valor, porque creo que en ese cuerpo espiritual está el propósito del alma, el propósito de vida. Una cosa es tu propósito profesional, pero a lo mejor el mío, honestamente, mi propósito profesional está ligado a mi propósito de alma y a mi propósito de vida, que a lo mejor no nomás es uno, son un chorro, ¿no? Pero me vivo desde esa sinergia y congruencia entre, a ver, ¿por qué elegí estudiar psicología, por ejemplo? Si yo jamás pensé en psicología, era porque, ay, bueno, creo que dentro de las opciones yo quería comunicación, yo quería física, ingeniería civil, o sea, eran mis opciones. Yo gastronomía. Ajá. Y de pronto, ¿qué pasó? Algo pasó y yo sí recuerdo que me escuché a mí misma, que eso para mí es también practicar la espiritualidad, estar en conexión contigo, y hubo algo, al quien les llaman tu yo superior o tu voz interior o etc., que me dijo psicología, porque me visualicé en ese momento sirviendo en esa área y además aplicándola a mi vida. Eso fue lo que me apasionó. Dije, este conocimiento lo puedo aplicar a mi vida y a su vez puedo acompañar y apoyar a otros en esta parte de servir. Entonces, pude hacer esa vinculación y por eso te digo, si tú me preguntas, ¿siempre lo elegiste? ¿Siempre lo pensaste? No, no. Me escuché y lo elegí. Fue esa conexión contigo misma. Así y es. qué maravilloso que puedas decir, estudié psicología y desarrollé mi lado espiritual, porque yo creo que es bien importante y es algo que últimamente no puedo dejar de lado cuando estoy acompañando a alguien, y es decirle, ¿sabes qué? Un proceso terapéutico es algo en donde remueves tus ideas, tus pensamientos, tus miedos más grandes, y si no está acompañado de algo que nutra tu espíritu, solamente va a ser un desgaste. Entonces eso va de la mano con entender que también tienes que experimentar, explorar para conocerte y saber a ti, qué es lo que nutre tu espíritu, para que el proceso sea en amor. Así es. Y claro que no es un proceso que se viva independientemente, no. O sea, los cuerpos se acompañan entre sí automáticamente. Si yo valido mis emociones, ya estoy trabajando mi parte espiritual. Si yo la niego, también estoy trabajando en negar mi parte espiritual. O sea, cuando tú trabajas en un área, cuando tocas un área de tu vida, automáticamente tocas todas las demás. Sí, totalmente. Entonces, qué importante poderle brindar, y como terapeuta, eso sí lo voy a decir como terapeuta, poderle brindar a tu paciente un espacio completo, en donde no niegues tu parte espiritual, porque entonces no vas a negar la del paciente. Y al contrario, al no negar la tuya y notar que tu paciente niega la de él o la de ella, te va a permitir estar tan presente para hacer las preguntas específicas y las preguntas que lo lleven a esa conexión, que creo que es algo que nos ha pasado en nuestra convivencia como amigas, el poderte yo transmitir cómo me vivo desde esa espiritualidad y también cómo tú te vives desde tu espiritualidad, aunque la niegues. Pero me persigue. Ajá, exacto, porque me dices, no, o sea, y yo... Y me hablas de muchas experiencias que vives desde tu espiritualidad, por ejemplo, la meditación, que te permite estar en contacto contigo. Yo no meditaba. O sea, yo te veía meditar a ti y yo decía, puta, qué flojera, ¿no? Qué flojera meditar. O sea, ¿no? Y tú salías de ahí renovada y me encantó, vi esto y yo. Pero es súper curioso, porque a pesar de que yo llegaba a ese estado y que sí lo experimentaba, o sea, mi mente siempre ha sido bien tramposa, pues.
Y yo misma, o sea, dudaba y Ujú. decía, no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, Sí. esto ¿qué onda, no? Pero volvemos al tema. Ujú. O sea, de alguna manera aparecen los maestros, pues, y te empuja a esas partes tuyas que están incompletas que las vayas agregando. Y Así para es. mí, o sea, fue brutal el hecho de entender que emocionalmente Ujú. había mucho trabajo que hacer. Sí. O sea, había mucho trabajo y pues ahí tú fuiste una maestra de enseñarme esa parte emocional, a integrarla. Y creo que si tú no estás dispuesta en determinado momento y la vida ya te está empujando a que des el paso hacia algo, te va a mandar pruebas más grandes. Sí. Y para mí, o sea, el empujón fue así al abismo totalmente. ¿Por qué? Porque pues entonces la vida te empieza a presentar situaciones que te llevan sí o sí a conectar con esa parte que no quieres ver. Ujú. Y entonces Tere, una persona que no estaba conectando, yo no estaba conectando con mi parte emocional, pues me pone en una situación que dije, ¿cómo voy a salir de esto? Ajá. Y entonces un día me encontré viendo a mi abuela en un momento de mucho sufrimiento, en donde la verdad, o sea, yo tengo que reconocer que yo no conectaba con las personas. Aunque siempre he estado rodeada de personas, había una parte mía que era así como, de aquí no pasas. Ujú. Y tuve que decidir y en elección decir, te voy a acompañar, abuela, y yo sé cuál es el camino. O sea, si yo me estoy protegiendo para no hacer contacto porque tengo miedo a perder a las personas, fue tomar una decisión bien, Claro. bien difícil, pero que se convirtió en una maestra para mi vida. Ujú. Y mi abuela, que ha sido una maestra de amor, me llevó a perder ese miedo y que sí estuvo muy cabrón vivirlo, pero wow. O sea, los aprendizajes son cañones. Totalmente, y yo siempre te lo he dicho, yo te admiro por eso, por esa decisión consciente que hiciste, aún con esta limitante que llegabas a tener como de no querer conectar y de pronto a decir, me rindo, o sea, esto es un sí o sí, No hay opción. no, es sí o sí porque quiero estar para ti. Y sabes algo, curiosamente, mi miedo era conectar con las personas y entonces pues yo sí me movía solitariamente, muy solitariamente. Y sí lo disfrutaba, ¿eh? O sea, crecí mucho, aprendí a estar conmigo y obviamente que había partes pues que estaban cojas, ¿no? De una pata. Pero el hecho de poder acompañar a mi abuela, aún con miedo, me enseñó a mí que en mis peores momentos puedo ser acompañada. Y entonces aparecieron un montón de personas que cuando yo estaba desmoronada y rendida y que no podía, o sea, estuvieron ahí cada día acompañándome. Y vamos a hacer esto y vámonos a caminar, no sé, por todas partes. A veces personas que ni siquiera yo conocía ofreciéndome su apoyo. Yo, ¿qué está pasando? Me daba miedo, pero entonces entendí que también ahí debía de rendirme y pues que no pasa nada. Ajá. Y me acuerdo que un día, antes de irme a dormir, yo pensé una frase que al siguiente día en sesión con mi terapeuta me la dijo. Yo pensé así de que yo una de las cosas que más disfruto es el hecho de poder apoyar a otras personas. En serio que eso nutre mi corazón, pero bien bonito. Sí. Entonces yo me fui a dormir y estaba pensando, bueno, si a mí me hace feliz, creo que a las otras personas que me quieren dar algo también les hace feliz el dármelo. Entonces yo les estoy quitando la experiencia. Y entonces empiezo a hablar con mi terapeuta y justo así lo que yo estaba pensando me lo dice y yo, no inventes. Ajá. Y creo que cada vez las señales son más claras. O sea, si no lo quiero ver es como que, no lo quieres ver, pues mira, ahí va. Ajá. Y ahí va. Sí. Y hasta que como que mi mente se ha estado relajando y he estado empezando a aceptar, pues que sí, que somos más que nomás una mente. Más que una mente, más que un cuerpo, trascendemos. Y eso a mí me ha quedado clarísimo y creo que la espiritualidad nos da eso, nos da el permiso de creer, de saber, porque para mí no nomás tiene que ver con una creencia, tiene que ver con saber, tener la certeza de que hay algo más. Totalmente. Porque hay algo más. No hay casualidades en esta vida. No hay coincidencias. Ajá. Hay causalidades. Todo existe por una razón. El hecho de que hayas elegido estar en su momento contigo o sola, como dicen, a mí me gusta decir contigo misma,
por una razón fue el hecho de que a mí, por ejemplo, yo haya elegido estar rodeada de personas y después me haya visto en la necesidad de estar sola, que era mi tema. Entonces me llevó la vida a estar sola. Me llevó la vida a muchas situaciones en las que hasta cierto punto también yo me llevé inconscientemente, ¿no? Con ciertas elecciones que hice. Sin embargo, el tener eso que ahorita estás teniendo, que no sé si en algún momento dado no estuvo, pero el decir, a ver, parar y decir, a ver, ¿otra vez está esto sucediendo? ¿Otra vez se me está repitiendo esto? Lo que yo dije, lo que yo me dije y pensé, ¿me lo está diciendo esta persona? Y a lo mejor es una persona que ni siquiera conoces. O, ¿qué pasaba antes? Te aparecían mensajes en tu celular. Mira lo que estábamos hablando ayer o lo que estaba pensando, que a veces les decimos que el celular nos lee la mente. Los algoritmos nos hacen jugadas, pero, o sea, si te llega el mensaje, pues sí sabes escucharlo, porque puedes decir muy desde la mente, un algoritmo, pero si vas más allá, más a lo profundo, o sea, si tienes un mensaje ahí, y lo recibes o no, según tú quieras, pero puede ser maravilloso si decides sí tomarlo. Y algo que a mí me ha apoyado mucho, además de validar esa parte de mí, es poder acompañar a otros en ese proceso, a que no se sientan raros, juzgados, invalidados inclusive, porque para mí ha sido fundamental y trascendental tener a personas a mi alrededor que sí les reconozco que ha sido mi mamá, mis tías, mi abuela, ¿no? De que si yo les platico de una sensación que tuve, de una sensación, ¿cómo lo puedo decir? Como que no sé explicar, que no puedo explicar, y que si se las comparto me van a creer y me van a validar. Y está bien bonito llegar a un espacio y decir, es que pasó esto y sentí esto y escuché esto y vi esto. Y entonces es como, ay, ¿en serio? ¿Y qué más? O sea, dime más. Pero cuando llega esa parte de, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que estoy viendo? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago? ¿A quién voy? ¿A quién me dirijo? Porque si yo le digo a alguien que escuché voces, me va a decir que estoy loca. Si yo le digo a alguien que tuve la sensación de que alguien estaba en el cuarto, pero que no había nadie, me va a decir que estoy loca. Si yo le digo que al estar pensando en mi abuelo y voltear a ver los girasoles, lo sentí, lo olí, me va a decir que estoy loca. Me va a decir, es tu producto de tu imaginación. Y poder tener a alguien que me diga, claro, ahí estaba. Pero ¿sabes qué? También llega un momento en el que, aunque digan que estás loca, como tú ya lo validaste, tú ya entendiste que sí es algo pues que tiene que ver con tu nivel de conciencia, con tus creencias y que para ti es válido, o sea, si el otro lo niega, entiendes también y respetas el proceso del otro. No esperas que te entienda. Porque también ponerte a querer convencer a alguien para lo cual no está listo, pues es un poco como transgredir su propio proceso personal. Entonces creo que aquí lo importante es que tú valides lo que tú estás creyendo. Y está súper padre, claro, cuando estás siendo acompañado por otras personas, tus tías, tu mamá. Pero también está muy padre cuando empiezas y dices tú, esto sí es real. Y es que me pasó, digo, lo comento así porque recientemente en los talleres de astrología que estoy dando, una chica empieza a compartir una experiencia que ha tenido, pero lo decía como superficialmente, como de, ay, es que yo esto, y yo he tenido miedo, ¿a poco sí? Y empezaba a hablar de su miedo, pero como muy superficialmente. Y lo digo superficialmente porque después nos contó, ¿no? A profundidad lo que estaba viviendo. Y dijo, es que tengo miedo porque cuando era niña veía cosas y yo no sabía qué hacer y yo tenía miedo. Y yo más o menos cuando ella me compartió superficialmente, yo la llevé como a, ok, si lo viviste de niña, había algo que necesitabas en ese momento y no lo tuviste. Y si tenías miedo, ¿qué necesitabas? Dijo, a mi mamá, que mi mamá
fuera y me abrazara, que mi mamá me agarrara la mano, que mi mamá me creyera, me dijo. Y por eso ella empezó a narrarme lo que veía. Es que veía cosas y yo iba con mi mamá y le decía y me quería dormir con ella porque tenía mucho miedo y ella me decía que no me creía, que era mi mente, que era yo, ta. Y mi papá sí me creía, pero yo necesitaba que mi mamá, o sea, para ella era como su mamá. Entonces, al no suceder, elige ya no hablar del tema, elige bloquear. Me dice, es algo que siempre me ha pasado, es algo que siempre he tenido, escucho y veo. Entonces, escuchar y ver algo que no estás comprendiendo, que no puedes explicar, que no lo puedes hablar con nadie, a menos de que se abra para poderlo hablar. Pero realmente es súper raro encontrarte a alguien a quien le puedas decir, oye, sentí una presencia en mi casa. Energía, ¿no? Hay energías. Para mí es eso, energía. Entonces, es como sentí esta energía en mi casa, o cuando entré a este espacio, o vi esto, y escuché aquello, y de pronto, oye, aquí está otra persona como tú, que te puedo escuchar y y me lo dijo hoy, y me encantó que me dijera eso, porque me gusta cuando alguien se permite ser, mientras está conmigo en el espacio en el que yo esté. Me dice, es que contigo, estaba hablándome y dijo, qué loco. Y me hizo así, y yo, ¿qué? Dice, es que acabo de pensar que a ti es la única persona con la que hablo de esto. Y yo, ¿ok? Y me dijo, y así como, qué bien se siente, ¿no? O sea, qué padre poder platicarlo con alguien. Y cuando me estaba diciendo eso y me narraba, me decía, es que yo no sé qué hacer con eso y tengo miedo y yo sé que tú me vas a ayudar. No sé cómo, me dijo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces, cuando me lo dijo así, yo te dije, sí, yo tampoco sé, pero sí te ayudo. Entonces, hoy me quedó claro, eso fue la primera sesión que nos vimos, hoy fue la tercera. Hoy me quedó claro que la ayuda o el apoyo que requería era solamente un espacio para hablar. De eso. De ese tipo de temas. Entonces, vaya, en la segunda sesión que tuvimos del taller de astrología, mientras me compartía, me dice, bueno, yo le decía, ¿no? Lo que yo hacía. Y le decía, cuando a mí me pasan ese tipo de cosas, me quedo un momento conmigo y me voy a mi sensación. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y entonces le decía, me puse a decir una oración en voz alta cuando tuve esta sensación. Prendí velas, yo nunca prendía velas y de pronto me dieron ganas de prender velas, pues me agarré prendiendo velas, o sea, me escuché. Y creo que eso radica mucho la espiritualidad. Totalmente. Es esa conexión contigo misma. ¿Por qué? Porque como te decía, eso es lo que te va a sostener cuando te has desmoronado. O sea, aún estés hecha pedazos, si tienes contacto con esa parte espiritual, está siendo sostenida. Ajá. Y eso es lo que hace la diferencia. Sí. Y me encanta porque parte de escucharte también tiene que ver poder permitirte conocer y experimentar cosas que jamás en la vida te hubieras imaginado. Y en mi caso voy a hablar sobre la astrología, voy a hablar sobre constelaciones familiares, voy a hablar sobre tarot, ¿no? Nunca he hecho Reiki, nunca he hecho esas cosas diferentes. Hasta ahorita no se me han presentado, pero por ejemplo, una clase de yoga, una meditación. Es que puede ser cualquier cosa, ajá. Y el punto aquí es hacerlo sin juicio. Y puede que para otra persona parezca una locura, ajá, pero como te decía, a lo mejor abrazar un árbol, escuchar una melodía, ir a hacer contacto con la naturaleza. Para mí el contacto con la naturaleza es lo que me ha mantenido en pie en los momentos en los que todo para mí está perdido. Y llegar a ese punto en donde decía, bueno, pero ¿cómo? Si siento que me estoy muriendo. Porque cuando estás renunciando a ideas, a creencias, una parte de ti sí está muriendo. Y obviamente que necesitas algo que te sostenga. Y ahí es cuando entra la espiritualidad. Y yo me descubrí que la naturaleza para mí es eso. Lo salves todo, pues. Sí. Te regresa a ti. Eso es para mí. Pero puede ser que para ti la astrología. Y ¿sabes qué? Yo creo que todo, pero en diferente momento. Porque en ocasiones ha sido la naturaleza, en ocasiones ha sido la astrología, en ocasiones ha sido una meditación, en ocasiones ha sido una charla entre amigas, en ocasiones ha sido el silencio en mi casa, dormir. O sea, sí hay diferentes
situaciones en nuestra vida que nos lleva. Lo importante es eso, regresar a escucharte. ¿Qué necesito ahorita? Agua. ¿Qué necesito? Cerro. ¿Qué necesito? Viajar. Un baño de agua calientita, un té. Exacto. Ajá. Un té. Y creo que aquí es cuando o sea, es súper importante no juzgar la manera en la que lo hacen los demás. Yo me acuerdo que una vez mi abuelo me dijo, eso me explotó la cabeza. Sí. Y yo iba manejando y entonces yo iba dando mis argumentos de por qué la religión no estaba en lo correcto. Y me dijo mi abuelo, muy válidos todos tus elementos, los respeto, me dijo. Pero sí sabes que si tú vas y le dices a una persona todo eso que le estás diciendo, puedes romperle una creencia que es lo único que la sostiene. Y para mí fue así como que, wow, entendí que debes de respetar la forma en la que los demás conectan. Así totalmente, es. Aunque para ti, en tu opinión, pues no sea lo correcto, pero es nomás para ti, pues. Así es. Algo que le decía a esta chica cuando me hablaba que había ido a diferentes disciplinas o filosofías o recursos, yo le decía, ok, pero a ver, a ti, lo que te dijo esta persona, ¿te resuena? Y ahí la regresó a ella. Porque es que ella me dijo esto, es que la chica de Flores de Bach me dijo esto, es que me dijo esto. Ok, pero ¿a ti te resuena? ¿Hace sentido contigo lo que te están diciendo? Porque también ahí radica el respeto. Una cosa es lo que alguien me dice y otra cosa es, a ver, ¿sí me hace sentido? ¿Y sabes qué otra cosa? Yo creo que es lo que hace la diferencia entre poder caer en algo de charlatanería o no. Creo que aquí lo importante es que la persona... Ajá. Saludos, Nadir. No, lo importante es cuando tú haces creer a la otra persona que tú tienes un poder para sanarla. Y no, o sea, no se trata de eso, sino que es un acompañamiento en donde la persona es la que lo va a hacer todo. Tú solamente vas a estar acompañándola en el proceso. Así es. Pero tú no puedes hacer absolutamente nada. O sea, no tienes el poder. El poder la tiene la persona de hacer algo o no hacerlo. Entonces, si tú te vendes como la sanadora y por medio de esto tú vas a curar todos tus problemas en la vida, o sea, no. Huyan, por favor. Huyan. Ajá. Pero sí puede haber en un acompañamiento y puede ser algo muy congruente. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo algo que nomás fui y estudié, sino que yo en mi propia experiencia lo viví y entonces eso le da congruencia. Claro. Es como, yo personalmente no me atrevería a acompañar personas si yo no hubiera experimentado mi propio proceso terapéutico. Ajá. Y que aquí yo fui anexando cosas que me fueron funcionando y pues yo voy y en mi vida cotidiana o en mi vida profesional las aplico, pero porque las experimenté y me puedo compartir. Así es. Y este punto que tocas es fundamental, o sea, el no caer en idealizar, en, ¿cómo lo puedo decir? En fanatizarte con personas inclusive, que ves como dioses casi, que te van a resolver la vida. Eso no es así. va a suceder. No, y si lo haces... ay, te deseo que haya ese punto de luz en tu conciencia que te regrese a ti. Que digas, ok, ya tomé de aquí, de esta persona, ya tomé, ya me brindó, ya aprendí y ahora elijo moverme hacia otra parte. Y que tu punto indicador de cuándo moverte sea tu incomodidad. O sea, aquí hay algo que ya no me está gustando. Que ya no resuena, que ya no me gusta. Exacto. Y no... Digo, hay quien, claro que sí existe la charlatanería y todo eso, ¿no? Sin embargo, a mí como terapeuta y como persona, coincido con tu abuelo, me parece peligroso para el desarrollo y el crecimiento y el proceso de vida de una persona atentar contra sus creencias. Totalmente. Porque como bien dijo, eso es probablemente lo que la sostenga. Eso probablemente es lo que le dé sentido a su vida. Eso probablemente es lo que le permita estar de pie, servir a otros. Claro, porque la religión y todas las demás doctrinas no es que sean malas, es cómo utilizamos toda la información. Eso es realmente lo relevante. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué tan feliz nos hace? O no, o si hacemos daño, entonces ya estamos hablando de otras cosas. Y creo que también el tema de la espiritualidad, de lo holístico,
últimamente se puede como que ver como cierto, hasta cierto punto, pues un negocio, ¿no? Ujú. Y creo que también ahí radica el hecho de, si vas con una persona que te apoya a desarrollar tu cuerpo espiritual, observarte de nuevo a ti y ver cómo te estás sintiendo ahí. Si realmente crees, consideras que físicamente, hablando sobre el cuerpo y emocionalmente, estás siendo tú, estás, y a lo mejor siendo tú es solamente estar escuchando, Ujú. pero no desde la incomodidad. Y volvemos a esta parte en la que creo que lo platicábamos, ¿no? Que hay miedo que te lleva, que llegas a un lugar o estás haciendo algo y tienes miedo Ujú. y dices, no, es que yo no debería de estar aquí. Y mira mis manos, no, es que yo no debería de estar aquí, yo no, aquí no es para mí. Pero ¿qué haces? Te quedas. Ujú. Y ahí estás agrediendo tu proceso, porque estás eligiendo quedarte, cuando realmente lo que quieres desde tus entrañas es irte de ahí. Ujú. Pero ¿a qué obedece eso? A una desconexión, a no Ajá, escucharte. Entonces, así si tú es. no te escuchas, Ujú. obviamente que le estás otorgando el poder al otro. Ajá. Y tú eres el que me vas a ayudar a que yo Ujú. arregle y solucione todos mis problemas, porque yo no soy capaz y estoy buscando externamente algo que venga y lo haga. Ujú. Y aún ahí hay un maestro o maestra que te está enseñando a validarte, Ujú. a irte, a elegir no estar en un lugar en la incomodidad, ¿no? Si lo vemos desde el aprendizaje, porque a lo mejor decimos, no, pues, o desde la culpa, es que, ay, me quedé aquí porque, pues, a mí me enseñaron que no se puede decir que no, que es una grosería irte, ¿no? Que he escuchado mucho eso. Ujú. Bueno, ¿a quién no le estás haciendo la grosería? Porque a ti te la estás haciendo. Totalmente. Entonces, ok, va, ya lo hiciste, va, bien. Llévate el recurso, llévate el aprendizaje. ¿Qué te mostró esa experiencia? A no estar ahí, a voltearme a ver y validar lo que estoy sintiendo en ese momento. Ahí también hay maestros y eso también nos convierte en alumnos o alumnas. Totalmente. Y creo que todo el tiempo y en todo momento estamos siendo o alumnos o maestros. Ujú. Pero hay que saber Sí, escuchar. así es. Con los niños, híjole, Wow, ¿no? maestras de vida. Maestrazos, porque ay, pues vienen desde la energía más pura y Ujú. poderlos ver y podernos, yo honestamente sí requiero hacer ese trabajo como para esta parte adulterizada de mí, decirle, a ver, para, y observa a tu hijo, Ujú. hija, en Ujú. este caso a mis hijos. Observa a tus hijos, observa a los niños, míralos cómo viven, cómo se relacionan con el ambiente, con el entorno, cómo algo tan simple, ajá, se vuelve algo tan significativo como una piedra, como ahora que tengo un bebé, como el ruido, ¿no? Que a veces es Ujú. como, ay, pero para él verle su carita cuando hace ruido es como, me conecta con ese momento. Ujú. Entonces, el sonido también es una fuente, pues, de conexión bien cañona. Totalmente, Sí, sí, igual, totalmente. digo, lo planteo así de los niños porque pues has trabajado durante todos estos años con niños en un espacio y en espacios bien Ujú. sagrados y bien mágicos. Entonces, eso también a ti y a los niños les permite seguirse viviendo en presencia. Claro, y a mí los niños me llevaron a reconectar conmigo. ¿Por qué? Porque me llevaron a mi niño interior. Ujú, Ajá. Y ujú, entonces a todas las cosas que yo no obtuve en algún momento de la vida, ujú, ya no podía decirle a mis papás, oye, ven y dame eso. Entonces yo ujú. aprendí, estando con los niños, a que yo me las iba a dar. Ajá, Y entonces ahí fue un proceso súper sanador. sí. Y totalmente Ujú, de ser la que supuestamente era la maestra. De hecho, los niños a mí no me dicen maestra ujú. ni profesora, soy Tere, Ajá, porque es de igual a igual. sí. Y al final yo creo que yo les debería decir maestros a ellos Ya y sé. es algo maravilloso. Ujú, me imagino. Se ve bueno, en mis hijos, porque también mi hijo, el mayor, ha estado en contacto contigo y él también es un maestrazo. No, Pero también totalmente. veo tu maestría hacia con él, Ujú, veo tu acompañamiento hacia con él, tanto para él como para los papás o las mamás. ujú, Y sé que también acompañas a mamás en vivir una maternidad muchísimo más relajada y sin culpa. ujú, Y eso también nos lleva como mamás a conectar con nuestra espiritualidad, con decir, hey,
lo estás haciendo como lo estés haciendo y lo estás haciendo perfecto. Y lo estás haciendo con lo mejor que tienes. Y ver esa parte compasiva de nosotras mismas. Y después de ese espacio amoroso y de contención, dar los recursos, dar las recomendaciones como, oye, he notado esto otro, que desde ahí ya estás, yo, Cintia Heredia, cuando me lo transmites así, yo ya estoy, sí es cierto, no soy una mala mamá, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ok, ¿qué puedo mejorar? Y tener esa disposición para hacerlo. Sí, y es que en el proceso, en el camino, o en mi propia experiencia en contacto con mamás y también con papás, pero por alguna razón hay como un peso más profundo sobre la mamá de tener una maternidad perfecta. Ajá. Y ahorita hay un bombardeo de información por todas partes y me encanta hablar de eso porque digo, no, olvídense de eso, omítanlo, porque la crianza respetuosa, como la llaman, que es maravillosa, o sea, sí es una filosofía muy bonita, pero se está convirtiendo en que las mamás quieren hacer todo perfecto y al querer tener el control de todo se olvidan de sí mismas. Y entonces al momento de tu mamá olvidarte de ti, ya no estás en un estilo de crianza respetuosa. Porque cómo va a ser respetuoso algo que te está resultando a ti pues súper agotador. Ajá. En un desgaste con el cual no puedes. Y sí he trabajado mucho con esta parte de eliminar creencias, de, ¿sabes qué? Pues tú eres la dueña o el dueño, papá, del proceso de crear a tu hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a...? Es como una plastilina y tú puedes decidir cuál es el sistema de valores que quieres, cómo quieres que sea el estilo de crianza en tu familia. Y es maravilloso regresarles ese poder en donde no tienen que ir a buscar a ningún lado, porque si tú estás conectado contigo, tú vas a saber cómo hacerlo y tú vas a decidir cómo va a ser tu familia. Y claro que va a haber cosas que no van a estar en tu control, digo. Totalmente. Pero es parte, ¿no? También pues, de la vida. Así es parte de, digo, saber gestionar lo que no está en tu control. El poder decir, y justo mandé hace rato un mensaje al grupo, ¿no? De respecto al control y de que muchas veces el sufrimiento se da porque no estamos teniendo el control sobre algo. Y a mí la parte espiritual me ha llevado a decir, suéltalo y confía. Y confía. Y confía en el proceso. Porque cuando más difícil se me han presentado las experiencias en la vida y no tengo esta voz a mi lado diciéndome, ay, esta experiencia es para esto, o, ajá. Sí, porque cuando estás en medio de eso no estás así como que sacando el conocimiento o el crecimiento, ¿no? Simplemente pues estás recibiendo el trancazo. Ajá. Y yo estoy emocionalmente deshecha y solo hay esta partecita de mí que me dice confía. Y lo demás lo gestionas. ¿Cómo? Llorando, tirándote un rato en tu cama, platicándolo. O sea, vuelvo a esta parte, ¿no? De escucharte y ver qué necesitas en ese momento y poder ser esa persona que te lo dé a ti misma, si no hay nadie más que esté a tu lado. Porque pasa que no hay nadie más, pasa que no hay validación del exterior, pasa que no hay reconocimiento, pasa que no hay aceptación o respeto. Entonces, ¿qué haces? Mejor vienes contigo. Pero para mí ha sido bien importante el proceso de escuchar cómo me hablo a mí misma. Ajá. Porque si no hay validación del mundo exterior o si hay mucho juicio, es porque algo estoy haciendo yo conmigo misma que está generando que así sea. Entonces, para mí, el hecho de haber descubierto eso, de cómo me hablo a mí, de haberme aprendido a observar y cambiar ese pensamiento ha sido maravilloso porque aprendí a ser más compasiva conmigo misma, a ser más paciente conmigo misma, a pues no tener una mente tan controladora, porque sí, o sea, mi mente sí tiende a querer hacer todo perfecto y a tener exigencias súper altísimas, y ha sido de irle bajando. Ajá. Y empecé a bajarle, curiosamente, yo me di cuenta de que lo necesitaba porque iba por el mundo dándoselo a los demás. Soy súper buena para tranquilizar a la gente. Y graciosamente, pues he tenido niveles de ansiedad altísimos. Entonces dije, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y entonces dije, claro, pues date a ti eso que le estás dando al otro. Y me encanta cómo lo pones porque hay a lo mejor quienes no
no tienen ese recurso o esa habilidad o ese don o como sea que quieran llamarle, de voltearte a ver y decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me estoy dando de más? Y regularmente suele cuando ya estás baja, ya no puedo más, ya no puedo más, ya me desgasté. Y hace poco lo estaba tratando de encontrar en mi Facebook, en la fanpage de psicóloga, un mensaje que me publica un chavo, Tutankamón, de hecho. Así se llama la persona bueno, en Facebook así se llama. Y me surgió muy interesante porque yo puse una frase que decía, perdí el amor de mi vida y encontré el amor. Entonces yo me refería a, obviamente, una relación de pareja que tuve en su momento y para mí, que yo le llamaba el amor de mi vida y al perderlo me encontré a mí. Y ahí es donde yo dije, encontré el amor. Y él decía, estoy tratando de encontrarlo aquí. O sea que estoy entendiendo que en una situación, como que solamente se podía llegar a dar ese crecimiento a través de una situación dolorosa o de una problemática, sí, dolorosa. Y le decía, pues para mí así fue, ¿no? Porque me pone, entonces no te querías. Y le dije, no me quería antes. Y poder poner eso, mi ego estaba, no, ¿cómo vas a poner que no te querías? No, si eres la psicóloga. ¿Cómo vas a poner? No, pues la neta no me quería, si me hubiera querido, no hubiera permitido muchas cosas, a lo mejor no hubiera elegido esta relación. Entonces, la verdad es que no me quería. Y me dice, disculpa, se me hizo algo curioso, que en esta época haya poco amor propio y hasta que te hacen sufrir te empiezas a querer. Que ahí fue donde dije, no inventes. O sea, hasta que nos llevamos a sufrir o nos genera la vida una experiencia de sufrimiento. ¿Por qué digo la vida? Porque hay cosas que no elegimos, que se presentan. Entonces, hasta entonces sufro y ya algo se despierta en mí y elijo cambiar y elijo hacerlo diferente. Y creo que mucho tiene que ver a estarle sacando la vuelta al sufrimiento. Totalmente. Y creo que el sufrimiento, cuando lo tomas de frente y así, pues es sufrimiento, ¿no? Pero que dices, pues va, o sea, si ya lo voy a vivir, pues que valga la pena, ¿no? Y ahí hay aprendizajes impresionantes, impresionantes. Sí. Y me gustaría seguir leyendo el mensaje porque también dice otra cosa que dice, dice, y hasta que te hacen sufrir te empiezas a querer. Y luego dice, eso quiere decir que siempre se ha sabido que es primero, pero se cambia solo cuando alguien te maltrata más que tú mismo. Solo es un pensar por lo que se vive en la actualidad, nada personal. Entonces se me hace, mano, cuando alguien te maltrata más que tú a ti mismo. Y creo que el ver que alguien te maltrata más que tú a ti mismo te lleva a ver el maltrato que te estás dando, ¿no? El maltrato que te estás dando. Y creo que todo empieza de ahí. O sea, si tú no te tratas mal, no vas a permitir que nadie lo haga. Entonces, si algo externamente está pasando, en el mundo exterior está pasando, es porque primero está pasando en tu mundo. Porque hay algo de ti que lo está permitiendo, que lo está validando, que lo está normalizando, ¿no? Entonces, poder voltear a ver las incomodidades que llegas a sentir, a lo mejor físicamente, como de, ay, ¿por qué no me siento a gusto en este lugar? De pronto en esta presencia. O sea, estando rodeada de ciertas personas, pues vete, escúchate, valídate y vete. O haz lo que sea que quieras hacer. Pero si tu intención es ir por la vida queriendo pues cambiar a las demás personas, queriendo que crean lo que tú crees, queriendo que piensen como piensas, sientan como sientes, vean el mundo como tú lo ves, va a ser muy desgastante. Totalmente. Y llegar al respeto, de entender que el otro tiene su forma de vivir, de amar y de actuar, es algo maravilloso. A mí me acaba de pasar recientemente y cuando lo entendí, en serio que me liberé un montón. Porque yo creía, o sea, absurdamente creía que mi forma de amarlos
era decirles cómo iban a vivir. Y eso es Ujú. absurdo, porque Sí. eso es lo contrario al amor. O sea, el Sí. amor es respeto lo que eres, Ujú. aun cuando no estoy de acuerdo con lo que eres. Ujú. Y llegar al conocimiento y en medio de una situación súper intensa fue como, Ujú. o sea, me cambió la vida completamente. Y eso te sucede cuando te das la libertad de ser quien eres, Ujú, de validar lo que eres, lo que eliges ujú, vivir, ujú. porque entonces ya no tienes necesidad de ir. De comprobarles que lo que tú estás diciendo es lo correcto. Ujú, ujú. Así Ujú. es. Ay, Tere, qué bonito tema, qué buen tema. Platicábamos, ¿no? ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué me vas a preguntar? No sé, ahí va a surgir. Ujú. Y creo que aunque teníamos una base, tocamos varias vertientes importantes y entre lo que rescato que hemos hablado es el escucharte a ti misma, a ti mismo, el respeto hacia ti y Ujú. hacia los demás, hacia los Ujú. procesos, hacia las ideas, hacia las doctrinas, hacia la filosofía de vida de una persona. Y Ujú. si tú te encuentras en este momento sin una filosofía de vida, sin un sentido de vida, acércate a personas que como nosotras tengan integrada ese cuerpo. Porque en serio, de verdad, tú lo dijiste, el cuerpo espiritual es lo que te sostiene cuando nada más puede sostenerte. Ujú. Sí. Entonces, cuando estén así, que busquen qué es lo que nutre su espíritu, porque eso Así es es. importante. Ujú. Y hay momentos en la vida en que te sientes morir, porque en verdad sí está muriendo una parte de ti. Sí. Entonces, busca Ujú. que te sostenga, quien te acompañe, un sistema de apoyo que esté ahí para ti. Y no digo que generes una dependencia y que sin eso no lo puedas hacer, Ujú. pero sí es bien importante que aceptes en humildad, como tú Ujú. dijiste, Ujú. que esas personas están ahí dispuestas para acompañarte Ujú. cuando tú no puedes solo. Ujú. Ujú. Así es. Muchas gracias. Me gustaría cerrar con eso que acabas de decir. Ujú. No agregaría nada más. Y pues bueno, muchísimas gracias, Tere, por este podcast, por este episodio que me encantó, que habla desde lo más profundo de nuestro ser. Ujú. Así lo siento, lo estoy sintiendo ahorita. Seguramente lo van a estar sintiendo también las personas que nos van a estar viendo. Gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Creo que es todo. Muchas gracias por la invitación. Me voy yo también con mensaje para mí misma. Sí, lo voy a seguir viendo. Me Aquí voy está a el seguir mensaje. escuchando. Ajá, y te vas a ver, ¿no? Para creer. Sí, Ver para creo creer. en la espiritualidad. Ándale, ya dije que sí, ahí está el en vivo. Ay, muchas gracias, Tere. Gracias a todos y todos. Bye. Gracias, Agustín.